amigos, buenas noches, un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa en el cual en el segundo bloque estará el ex director general de rentas, el economista Pablo Ferreri, quien renunció a su cargo en la jornada de hoy para dedicarse enteramente a la campaña electoral, siendo uno de los actores políticos, en este caso ya más cercanos al presidente, eventual presidente de la República o candidato por el Frente Amplio, doctor Tabaré Vázquez, integrante de ese núcleo con el cual Vázquez discute cotidianamente los temas, sobre todo vinculados a la economía, ese asunto que se ha instalado fuertemente, sobre todo en los últimos días, y a partir de la presentación de la también eventual, acostumbrémonos al vocablo, ministra de Economía en caso de ganar el doctor Luis Alberto Lacalle Pou, la economista Azucena Arbeleche. En este bloque, un profesional, un hombre que sabe de lo que habla también. Es un gran comunicador, tiene una apariencia más prudente que su decir, a mi juicio, el cual está bastante más cerca de la transgresión que de la imprudencia. Fernando Andacte, un gran gusto reencontrarte. Igualmente para mí, muchísimas gracias por la invitación, Sonia. Con todo gusto. Hace ya unos años nos conocimos con Fernando, luego radicado en Brasil, luego radicado en Canadá, y viniendo ocasionalmente a nuestro país, y con un libro ya a propósito de esta campaña, para la cual la encuesta que se acaba de conocer de Cifra marca para el Frente Amplio 41%, para el Partido Nacional un 32%, para el Partido Colorado un 15%, para el Partido Independiente un 4%. Respecto a la última medición, el Frente Amplio, según Cifra, bajó 2 puntos, el Partido Colorado 1, el Partido Nacional aumentó 2 y el Partido Independiente se mantuvo. Querido Fernando, tu libro, En la cocina del sentido, me gustaría que lo presentaras en un titular. En un titular, qué desafío. Bueno, acabas de leer una radiografía, una instantánea, como dicen los comunicadores, de las intenciones de voto. Es algo que se sopesa cuantitativamente. La semiótica viene a traer la otra dimensión, lo cualitativo, es decir, cómo es que se llega a esos resultados, que obviamente son efectos también de ese 1 de junio, tan reciente todavía, tan fresco en la memoria de la sociedad. La semiótica trata de dar una instantánea de otro tipo, donde hay cualidades, hay hechos y hay convenciones, lo que se conoce también como imágenes, ¿verdad?, evidencias y tendencias, ¿por qué no?, aunque no sean del mismo tipo que las que estudian los encuestadores. El semiólogo, el interpretador, el escritor, a ver, ¿qué opinas sobre los resultados que aparecen en el libro? ¿Son más funcionales al Partido Nacional y concretamente a Lacalle Pou, o al Frente Amplio y concretamente a Tabaré Vázquez? Si entiendo bien por funcionalidad, o sea, previendo resultados, viendo hacia dónde se dirige, ¿verdad?, que ya sería meterme muy en el terreno de los colegas, los sociólogos, en fin, politólogos. Lo que diría es que todavía estamos bajo el impacto, Sonia, de una enorme sorpresa. Si bien es cierto que había una curiosidad mediática más que justificada por esa interna, y después, si hay un minuto, me gustaría reflexionar sobre ese término, internas, el que considero curioso y de alguna forma negativo para el país, para la democracia, no la institución de las internas, sino su nombre, su signo. Pienso que todavía estamos bajo esa especie, si no de un tsunami, sí de una especie de revés, no solo para el rival que pierde en
la contienda nacionalista, hablo obviamente del doctor Larrañaga, aunque estaban muy cabeza a cabeza, como cada uno quiera imaginarlo, en esa contienda, pienso que había algo, si se quiere, de justicia poética, que en política no cuenta, claro, en que ganase el más experiente, el que ya iba por otra vez a ver si lo lograba. Y en Uruguay, ¿no?, he estado escuchando distintas opiniones, hay algo sobre la juventud como si fuese una suerte de obstáculo en el mundo político, hablo, por supuesto, no en el mundo deportivo, claro. Y algo que normalmente debería no ser tan lucido en la manga, sino tratado con cierta mesura, el exceso de juventud cronológica se revela en una juventud semiótica, como habla en el libro, que es inesperada y que lleva a quien la encarna hacia un triunfo que todavía está siendo medido, no solo cuantitativamente, por supuesto, como va esa fórmula, hoy fórmula completa presidencial, sino qué hacer con eso. Desconcierta. Por eso una etapa de brecha del primer viernes luego me pareció divertida y muy justa, y decía recalculando, como el GPS electoral, ¿no? ¿Dónde nos colocamos? Porque para la semiótica todos son relaciones. Esto que estamos ahora teniendo nosotros, un diálogo, se relaciona también con un diálogo silencioso, pero muy fértil, del televidente, que sigue, no hay nada pasivo en eso, como antes se decía, el espectador pasivo, lo menos pasivo, está sintiendo, pensando, respondiendo casi, interviniendo, y hoy hay que hablar a través de los tweets, ¿no es cierto?, y toda esa maquinaria que simplemente materializa algo que antes pasaba, dialógica internamente. Ahora, mi pregunta era, en ese sentido, al semiólogo, a quien interpreta, a quien escribe, ¿para cuál de los dos es más funcional? Porque tú fuiste al tema de la juventud, claro, y el impacto de la interna. Claro, ¿no? Claro. Pero además señalabas la palabra juventud, que parecía ser como una mala palabra, pero acá se invirtieron las cosas. Sí, no solo eso, sino que fíjate, ¿no? Muy buena tu pregunta, porque hay algo, ¿no?, volviendo a esa idea que creo que es fundamental, hay un hecho, si querés, contingente y menor. Bernard Shaw decía que el patriota era aquel que le daba demasiada importancia a ese accidente de nacer en algún lugar. Todos nacen en algún sitio y no tiene nada que ver con eso. Y yo diría que el haber nacido después que otro en una elección no te da ninguna garantía de ser buen gobernante, sabio, ni nada de eso. Lo otro tampoco. Pero hay evidentemente una suerte de impacto todavía, y tú preguntás para quién es más funcional, un rasgo que si hubiera ganado Larrañaga para jugar con esos mundos posibles, la edad biológica, cronológica de Tabaré Vázquez, siempre se pensaba que iban a ser los dos contendientes, no masivamente porque era muy justa la otra contienda, pero si hubiera sido Tabaré Vázquez y Larrañaga, el factor edad cronológica no hubiera sido un elemento tan pertinente, tan llamativo. Quizás Sendik no estaría donde hoy está su compañero, quizás, digo, ¿no? Se manejaban nombres femeninos y eso es otro tema crucial. Las mujeres, ¿dónde están? Porque la especie se divide simétricamente y en Uruguay parecería que eso no se respeta mucho. Entonces, pienso que hoy es un tema, es parte de la agenda, esa juventud semiótica. ¿A qué me refiero? A que habría signos novedosos que le resultaron propicios a este candidato de alguna manera novicio, que es Lacalle Pou. Novicio no en la política, diputado sí, pero no era candidato a presidente antes, cuando Larrañaga sí, varias veces. Entonces creo que funcionalmente, por ahora, el sol parece brillar más fuerte del lado del Partido Nacionalista, que además junta en su fórmula, ¿no es cierto?, alguien muy experiente, con una trayectoria bastante sustanciosa, con alguien que estaría recién llegando, y justamente ese sería su atractivo, no algo que disimuló ni que está disimulando, es decir, su inexperiencia, ¿no? Había una canción que lo usaba, que la analizo aquí, que era ser un eterno aprendiz. Alguien me dijo después que era algo de los masones, pero yo lo encontré en una canción popular. Y todo el triunfo de esta campaña, fíjate, en un capítulo que llamo Candidatos Cantados, jugando con las palabras, porque hablo de los jingles, pero también hablo de los candidatos que parecían más capaces de ganar, cuando se dice esto está cantado, ¿no?
Y entonces creo que esa falta de experiencia curiosamente le jugó a favor. Dijo, bueno, soy así, sé poco pero quiero aprender, ¿no? Y todo ese desparpajo que yo comparo en el libro, y creo que es una herejía, pero lo defiendo hoy todavía, en que hay dos extremos, fíjate, Pepe Mujica y la calle Pou. Nada podría ser más distinto, más aparentemente heterogéneo, y tienen muchísimo en común. ¿Qué cosas? Yo diría que ninguno de los dos, Sonia, es mesócrata. Ninguno es mesocrático. Aquel término que propone Carlos Real de Azúa en el famoso Impulso y su freno, genial obra, ¿no es cierto?, del pensamiento contemporáneo de Real de Azúa, es el que busca esa cosa de pasar desapercibido, esa clase media imaginaria que sobre todo, dice Real de Azúa, es amortiguadora. ¿De qué? De todo exceso. Pensando en el lenguaje de Mujica, analizo acá, por ejemplo, el momento que vuelve la selección uruguaya después del incidente terrible de Luis Suárez, ¿no es cierto? Y le preguntan a él, a boca de jarro, dice, ¿qué le parece lo que hizo la FIFA? Cuando más de la mitad de Uruguay, creo, estaba muy enojado con la FIFA porque era un castigo desmesurado, y las palabras irreproducibles, acá por lo menos por mí no me interesa reproducirlas, pero lo mejor no fue eso, Sonia, es que le dice el cronista de este canal, dice, esto lo publico, presidente, y él hace, uy, ¿no? Hace toda una mascarada, que es Mujica puro, ¿no es cierto? Y dice, sí, publicalo, ¿no? Entonces, estos dos, tan aparentemente antagónicos, antitéticos, ¿no? Uno sería el famoso cajetilla en su expresión más pura, es un término que usa Mujica para hablar de Posito, de Carrasco, el otro, ¿verdad?, casi rural de la periferia, con todo su atuendo tan cercano a lo proletario rural, pero los dos no se cuidan en hacer referencia a ¿qué? A su propia humanidad, a su cuerpo, al estar cansados, a estar perdiendo el pelo, a ser bajo, caso de la calle Pou, todas cosas que pensá en Sanguinetti, pensá en un presidente tradicional, no existía el cuerpo, y alguien dirá en televidente, este muchacho, ¿qué está diciendo? ¿No? ¿Cómo no va a haber cuerpo? No había referencia ninguna, ni a la familia, ni al cuerpo, ni a ser viejo, ni a ser gordo, ni a ser nada, era la presidencia, algo de abstracto, casi griego, el sentido de la democracia simplemente representativa. Pero en estos años ha pasado algo extraño. Ese ausente de la escena electoral uruguaya, hablo, que no es así en otros países, el cuerpo ha hecho irrupción. Y estos dos, tan diferentes, son bastante parecidos, y creo que su impacto, esa popularidad inmensa de Mujica, sobre todo fuera del país, pero también dentro, y este éxito de algún modo inesperado de este muchacho, tienen que ver con eso. Habla de terapia de grupo, habla de cantidad de cosas que son nuevas, que antes no las oías, y aparentemente, por ahora, le está resultando. Habla de pensar en positivo, que las nuevas, no tan nuevas, pero que las corrientes indican que es una forma de avanzar, de triunfar y de estar en salud. Pero a veces la instalación del cuerpo, en ese sentido podría deducirse de lo que acabas de decir, que Mujica, instalando el cuerpo de modo descarnado, por momentos brutal, absolutamente, por momentos ofensivo para muchos, sí, y siempre sorprendente, prepara el terreno, sí, para la aparición y la presentación de este otro cuerpo. Es una paradoja histórica, y lo que decís me da pie para lo que vengo investigando hace 10 años, desde que me fui a Uruguay casi, que es un efecto de los medios. Fíjate qué curioso, cuanto mayor es la tecnología que nos transporta en tiempo real a cualquier lado, con bajo costo, estoy hablando de los tweets, de los blogs, ¿verdad? Toda esa parafernalia, ¿no? Hay una mayor apetencia del mundo actual en el contacto. Y del político, ¿qué quiere recibir? Leía una nota interesantísima en New York Times criticando con la mayor dureza a Barack Obama. El candidato que llega con un cuerpo nuevo, con un color nuevo, algunos decían posracial, otros no, pero ¿qué le criticaba? Que ese hombre que parecía no hablar sino cantar, hoy era el gran ausente de la escena política. Estaba hablando del escándalo de Missouri, de la policía, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿a qué me refiero? Hay dos términos, Sonia, que son claves, y ahora me animo a hacer una predicción para octubre o noviembre. ¿Quién va a ganar?
aquel candidato, tengo que decir masculino porque lo son, aquel candidato que genere en la sociedad el efecto de autenticidad o espontaneidad mayor. Esos son los dos términos que en mis estudios de los medios, no de Uruguay, de varios países, hay toda una corriente que está investigando los nuevos documentales, los reality shows, todo ese tipo de cosas que fue tan ninguneada al principio. Es una enfermedad pasajera, una suerte de pubertad televisiva. No lo es. En mi libro de 2003, publicado en Argentina, dije, esto va a alterar todo el paisaje mediático, y creo que se está dando. En las películas que ves hoy, hay una fascinante donde se sigue a un niño hasta la adolescencia tardía, es el niño que se va viendo crecer, y es una película de ficción americana, que se está dando en estos días, de Linklater, y hay una apetencia, insisto, por un contacto con el otro, y el cuerpo es mejor vehículo que la palabra. En ese sentido, y por lo que venías diciendo, para octubre, ¿quién a tu juicio instala ese cuerpo mejor para un triunfo? ¿Vázquez o Lacalle? En este momento, y si me guío, por ejemplo, por la noche del 1 de junio, alguien decía que si vos ves el aspecto del discurso en la sede del Frente Amplio y el que ocurre en el Partido Nacional de la Ciudad Vieja, te queda una seria duda de dónde está la izquierda. Simplemente mirando la imagen, ¿verdad? Lo almidonado, lo encorbatado de uno, lo suelto del otro. Yo lo comparo con un Lacalle Pop, que lo dijo una niña y lo recogí en la radio, que era Lacalle Pop pensando en el rap que él hace, o que le hace la campaña, ¿verdad? Con el discurso suyo de lanzamiento en el Patense Patin Club. Para eso tenés que tener cierta disponibilidad de cuerpo. Yo no me imagino a ningún otro candidato, y hablo incluso de Sendik, que sería bastante cercano en edad, ¿no? Por lo menos a Lacalle Pou, que pueda hacer eso con éxito, es decir, caminar mientras está ese remixado, ¿verdad?, del rap, que toma partes, vivir, investigar, qué sé yo, ¿no? Y sale bastante airoso. Entonces, creo que estoy pensando hace 25 años, cuando empiezo a estudiar estas cosas, que para muchos eran frivolidades, o sea, las campañas en cuanto a máquinas de sentido, que la 1001, ¿te acordás? Anímese, Horacio Buscaglia, el profesor Paradoja, fue una revolución semiótica, porque Aldo Solari en los años 60 escribió un artículo genial que decía Requiem para la izquierda, decía, la izquierda no va a ganar uruguaya hasta que no llegue a la gente. Eso es llegar a la gente. O sea, cómo pudieron introducir el humor, el absurdo, la gracia y la seriedad. Estaba leyendo las clases de Cortázar en el año 80 en Berkeley, que salió ahora editado, y él decía que el humor es parte de la máxima seriedad de un escritor, y habla de cronopios y famas de sus libros, ¿no?, comparado con otros más serios, porque el escritor guarda el niño adentro. Yo creo que la publicidad y la propaganda lo es un ramo, hoy tiene que tener ese ingrediente mágico para, repito la idea anterior, facilitar un contacto imaginario, porque obviamente lo vas a ver por la tele, en Facebook, ¿no? Y ya los grandes actos masivos no parecen ser el punto principal, pero el que logre lo que yo llamo en un libro un contacto paratáctil, casi táctil, como el apretón de manos, el abrazo tan tradicional de la campaña, ese candidato que llegue a eso más directamente va a ser sin lugar a dudas, creo, el que se lleve la victoria en octubre o en noviembre. Bueno, aquí estuviste además, aventuraste o quedó aventurado un nombre que es el de Lacalle. Por ahora, bueno, porque en el libro también coloco al final unos límites de esto, es decir, el ejemplo de la bandera, seguro que lo has discutido, lo has considerado. Yo estaba en Brasil recién dando unos cursos y unas conferencias, pero decía esto, el momento que a esta persona, a este candidato o candidato, se le ocurre hacer esa especie de esfuerzo físico notorio, interesante, ¿no?, que otra vez él lo hace y no otro. Hogue lo hizo, ¿verdad?, una caricatura muy linda que aparece Bordaberry doblando el poste y luego aparece, medio cruel, Tabaré Vázquez con un bastón y se dobla él, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay un momento muy fallido de la campaña, porque tú misma recordabas muy bien,
por la positiva tiene un significado. Los signos no son cualquier cosa, no es lo que uno quiere y lo puede cambiar, son públicos y son mancomunados. Entonces, cuando hace esa cosa que llamaríamos un gag, ¿no? Una especie de invención que se le ocurre o alguien le dice, y luego agrega, a ver esa bandera para Tabaré, ahí es perpendicular no solo al barrote, sino a su propia idea, a su propia eslogan, ¿verdad? Por la positiva. Eso no es muy por la positiva, y en última instancia, y yo lo escribo en el último capítulo, es el desgaste de esa idea de la juventud biológica, que empieza a desaparecer la otra, la interesante. La juventud semiótica es lo que dije del 89, anímese la 1001, ¿verdad, profesor Paradoja? Hay algo joven, fresco, renovador, otro término que se ha manejado hasta el agotamiento, que es la renovación, lo planteo en un capítulo también, esa es la preocupación actual de los candidatos, pero tiene sus límites, su desgaste. Frente a ese gesto fresco de hacer esa prueba, que le permite su estado físico, supongo, viene luego el símbolo, la frase que la vuelve una especie de proyectil. Y ahí no es por la positiva, ahí sería simplemente una vieja estrategia de atacar al otro, y eso está muy mal visto, y en el mundo que es el racismo etario, ¿no es cierto? O sea, así como existe el racismo de la piel, hay el racismo contra los que tienen más edad, y eso no es muy positivo, y ni que hablar en una sociedad donde no nos caracterizamos por ser muchos más jóvenes que los de más edad. Entonces, ves, es todo un terreno que no hay nada asegurado. Por eso lo veo como una elección interesantísima, una campaña donde no podría nunca decir él por ser más joven o por tener esas ocurrencias, porque esas mismas ocurrencias abusadas, llevadas a un límite, ¿no es cierto?, que lo que fue en un momento espontáneo, creativo, puede volverse una especie de reacción boomerang. En ese sentido sería el impulso y su freno, dado que citaste al maravilloso Reldasua. Finalmente, por hoy, estábamos hablando del cuerpo, y fíjate vos, el cuerpo ausente de la mujer. Totalmente, totalmente. Yo creo que eso es de una gravedad. Fíjate la región, Sonia, ¿no? Tenemos a Dilma Rousseff, ¿no? O ahora se habla de Marina, sí. Bueno, ¿no? También. Sí. También. Tenemos en Chile esta estupenda política, ¿no?, que es Bachelet. Tenemos en Argentina, le gustará a unos o a otros, ¿no?, pero es una mujer, ¿no es cierto? ¿Por qué en Uruguay, donde igual la población demográficamente creo que incluso es un poquito más favorable al porcentaje de mujeres y además son más longevas, ¿no? ¿Por qué hay esa flagrante, por qué brillan por su ausencia, como dice aquella frase tan hermosa, ¿no? Y creo que la figura de Constanza Moreira, de quien no hablé todavía y a la que le dedico bastante espacio, genera ese posibilismo, Sonia, esa cosa utópica que fue lo que le dio el impulso a Tabaré Vázquez cuando es presidente, que trae luego a Mujica, ¿verdad?, y que podría o no traer este tercer gobierno frente amplista. Y Constanza Moreira, su campaña, hablando de eso, nos habla en el libro de una, fíjate, un carisma oblicuo transferencial, porque encontré en YouTube piezas completamente, diría yo, folclóricas, de seguidores muy jóvenes que le crean como avisos, ¿verdad?, que ponen su cartelería en la muralla china, la Torre Eiffel, esas bromas, esos gags muy creativos, están hablando de algo serio, como la pieza estupenda, creo que de las más interesantes de la campaña fue la que hizo Samantha Navarro. Fíjate cómo es el planteo, es un backstage, está la candidata en una especie de diálogo visual muy lindo y corporal con la cantante Samantha Navarro, y es mesocrática Constanza, porque ella no se pone como una brasileña a bailar abiertamente, pero hace algo que está hablando de un cuerpo, de una feminidad que luego se evapora, y que se sabía además porque nunca iba a poder ganarle a su rival, David y Goliat ahí, pero que ya alcanzó esa campaña y esas inquietudes que yo encontré, digamos así, de abajo para arriba, de jóvenes que se entusiasman. Esa palabra es magnífica siempre, del griego, ¿verdad?, quiere decir poseído por los dioses, y eso a una fuerza tradicionalmente oposicional, como la izquierda, que tantos años le llevó a llegar,
es muy peligroso perder ese capital, y no estoy hablando de nada místico ni sobrenatural, sino simplemente ese posibilismo utópico, el poder imaginar cosas que aún no son y con eso contagiar a la sociedad que vuelva a soñar con ellos y no quedarse simplemente en pequeños aumentos, en pequeñas ventajas, porque eso traicionaría la misma idea que llevó al poder un día a la izquierda. Fernando, ha sido un enorme gusto reencontrarte. Igual para mí. No solo por las circunstancias, sino por la persona. Muchísimas gracias, Sonia. En instantes estaremos dialogando con el economista Pablo Ferreri, quien hoy renunciara a su cargo de director general de rentas para dedicarse enteramente a esta campaña. Seguimos juntos. Para mí es un gran gusto recibir en este programa al contador Pablo Ferreri, que renunciara hoy a su cargo de director general de rentas para dedicarse enteramente a la campaña. Gracias, Pablo, por estar. Sonia, un placer como siempre estar contigo. Las preguntas de las cuales espero una sucesión de respuestas relativamente rápidas, porque son unas cuantas, comienzan con un planteo que está generalizado. ¿Cumplió el Frente Amplio con aquello de paga más el que tiene más y paga menos el que menos tiene? Sí, cumplió. Uruguay tenía hasta el año 2007 un sistema tributario absolutamente regresivo, el cual fue reformado y mediante la reforma se eliminaron 14 impuestos, se hizo un sistema mucho más eficiente, mucho más sencillo de administrar, pero a su vez se agregaron impuestos más justos, como es el caso del impuesto a la renta de las personas físicas. Esto permitió que las cargas tributarias se alinearan con las capacidades contributivas de los uruguayos, es decir, los sectores de mayores ingresos tienen hoy una carga tributaria superior a la que tenían anteriormente, pero los 8 deciles de menores ingresos, es decir, el 80% de la población de menores ingresos, tiene una carga tributaria menor a la que tenía antes de la reforma, por lo cual hemos trabajado en la línea correcta y los resultados se han visto. En las precisiones que se pudieron hacer con respecto al afinar esta reforma tributaria, porque hay una sorda, pero palpable, disconformidad en capas medias vinculadas a una carga que se siente cae sobre todo sobre ellas y que no es proporcional a la que cae sobre ese núcleo de los más poderosos, de los más ricos, sobre el capital concretamente. Sí, yo ahí, Sonia, relacionaría mucho lo que tiene que ver con los impuestos, pero con lo que es la contrapartida fundamental, que son los bienes y servicios públicos que se entregan a los ciudadanos como contrapartida. Y esto te lo voy a contar no como algo teórico, sino que voy a aprovechar la experiencia de vida formidable que fue la DGI. Yo vi pasar por mi despacho, por mi oficina, cientos de evasores a los cuales perseguimos fuertemente. Pero también vi pasar cientos de uruguayos que pagaban sus impuestos día a día y lo hacían con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Y por lo tanto nosotros debemos premiar el esfuerzo, debemos premiar el sacrificio de los uruguayos. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver que a todos esos uruguayos que pagan sus impuestos con esfuerzo, con sacrificio, que trabajan todos los días, que se levantan para levantar la cortina, la persiana de su comercio y cumplen con sus obligaciones, tenemos que brindarles servicios de calidad. No pasa solamente por la tasa de un impuesto o por el monto del impuesto que paguen, sino por los servicios de calidad que le tenemos que brindar. Y ahí yo creo que hemos avanzado mucho en servicios públicos, en gestión pública, pero también debemos ser autocríticos y debemos tener la humildad suficiente como para reconocer y analizar que en algunos casos los bienes y los servicios públicos tienen que ser de mucho mayor calidad. Para eso tenemos que trabajar mucho mejor, tenemos que tener más calidad, más excelencia en la gestión. Los uruguayos se merecen ver retribuido su esfuerzo con bienes y servicios de calidad. Esto significa una salud de más calidad,
y lo llevo a cosas concretas. Tenemos que ver cómo avanzamos en la reforma de la salud, que ha incluido colectivos de una manera muy importante, pero tenemos que ver cómo avanzamos para que, por ejemplo, el sistema de cápitas que se paga esté más relacionado no solamente con un monto fijo, sino con metas de cumplimiento que tengan que ver, por ejemplo, con las esperas que hay que tener para poder ser atendido por un especialista. Por poner un ejemplo. ¿Sí? Es decir, tenemos que avanzar en la gestión, innovar en la gestión. La DGI es un ejemplo que no comenzó conmigo, que es un proceso mucho más largo, de innovación en la gestión pública. Bueno, tenemos que avanzar en la innovación para todos esos uruguayos que ponen mucho esfuerzo en cumplir con las obligaciones, para que esos uruguayos puedan ver retribuidos en servicios de calidad. En ese sentido, se hizo una reforma exitosa desde el punto de vista de la recaudación, y así tú lo has subrayado en más de una oportunidad, lograron multiplicarla. Pablo, ¿qué se hace con el dinero que se recauda? Bueno, nosotros tenemos una política económica, y esto me parece importante decirlo, muy diferente a la política económica que se llevó en nuestro país hasta el año 2005, cuando se dice que es todo lo mismo y que bueno, no se cambió nada y por lo tanto va a seguir igual, es una gran falacia. La política económica está compuesta por diversas áreas, tanto la política tributaria, como por ejemplo lo que ha sido la política de promoción de inversiones, por poner otra área, como en la política del gasto público hemos tenido un sesgo muy diferente. El gasto público social en Uruguay aumentó de manera importante en términos relativos comparado con el resto del gasto, pero también en valores absolutos. No es casualidad que esas políticas que conforman la política económica, engarzadas y en conjunto con otro conjunto de políticas sociales, como por ejemplo la reinstalación de los consejos de salarios, o la protección y el cuidado de los derechos de colectivos históricamente postergados, como por ejemplo los peones rurales o las empleadas domésticas. Todas esas políticas nos han llevado con una política distinta de gasto público, focalizándolo en los que más lo necesitaban, hayan colaborado enormemente, y reitero, junto con el esfuerzo de los uruguayos, para que muchos de nuestros compatriotas hayan podido salir de niveles vergonzantes de pobreza como tenía el Uruguay. Hay que mirar hacia el futuro, pero no hay que mirar hacia el pasado. En el año 2005, el 40% de los uruguayos vivía por debajo de la línea de la pobreza. Llevamos ese nivel a casi un 10%. 2 de cada 3 niños en el 2005 nacían por debajo de la línea de la pobreza, hoy es 1 de cada 4, sigue siendo una cifra horrible, pero es mucho mejor. Vamos en la dirección correcta, hoy podemos atrevernos a soñar con un Uruguay mejor, pero eso es posible porque estamos de pie, si no, no hubiera sido posible. Por lo tanto, en el gasto público estamos avanzando en la dirección correcta, pero reitero, debemos mirar esto con la suficiente autocrítica y la suficiente humildad como para reconocer que hay áreas en las cuales tenemos que mejorar, Sonia. Los uruguayos merecen mucho mayor calidad en algunas políticas públicas. Por ejemplo, no solamente tenemos que poner más dinero en la educación, que hay que continuar aumentando el presupuesto de la educación. Ha mejorado enormemente, pero no es suficiente. Pero tampoco es suficiente solamente dinero. Ese dinero tiene que ir acompañado por un plan estratégico, por una voluntad política fuerte de aplicarlo y por una gestión de calidad. En ese sentido, yo veo por cable la publicidad de la DGI de países como España, como Brasil, Argentina. Publicidades que muestran lo que se hace con la plata que tributamos los ciudadanos. Esencialmente acá lo que se establece son vencimientos y fechas de pago. ¿Por qué? ¿Por qué no se muestra lo que se hace como se hace en otros países? Bueno, eso tiene que ver en algunos casos con cuestiones presupuestales. Sonia, la DGI es un organismo que ha tenido como política no manejar enormes recursos en temas de publicidad. Tenemos una pauta publicitaria muy pequeña y por lo tanto la utilizamos para brindarle información a la población. Pero eso no quita que la línea estratégica de trabajo vaya por, en el corto plazo, ser muy estrictos en la fiscalización y en el mediano y largo plazo tener una impronta fuerte de mejora de los niveles de cultura tributaria de la ciudadanía. Para ello sí hemos invertido dinero y también tiempo en
participar en programas de educación tributaria, hemos desarrollado aplicaciones para el Plan Ceibal, tanto para primaria como para secundaria, con perfiles y aplicaciones totalmente diferentes. Tenemos actividad pública fuerte en esta materia. En este periodo de gestión hemos también innovado en la participación en lo que tiene que ver con el dictado de maestrías en universidades públicas y en universidades privadas, para que la voz de la DGI esté presente en todos los ámbitos de la sociedad. Por lo tanto, esa es una preocupación que la estamos llevando, o la llevamos adelante. Todavía me cuesta conjugar el verbo en el tiempo correcto cuando hablo de la DGI, para poder avanzar en mejorar los niveles de cultura tributaria. Insisto, si los ciudadanos a los cuales, a mí por ejemplo, el impuesto de primaria lo recibo con alegría, ¿no? Cuando leo a qué va ese dinero. Me indigno mucho cuando sé la resistencia, tú la viviste, la resistencia que se hace desde ciertos sectores a pagar ese impuesto. Pero insisto en mi pregunta, si se viera con más claridad dónde va el dinero que se recauda, el relacionamiento con el ciudadano y el sentido de lo que pago, ¿no sería más claro? Sí, podría ser más claro, podría ser realizado por la DGI, en realidad yo creo que es una tarea del Estado en su conjunto. La DGI por definición es un organismo recaudador. Creo que sí, que lo que tú dices, como siempre hay aspectos comunicacionales a mejorar de manera notoria en este caso, pero reitero, no se comunica bien, o es imposible comunicar bien lo que no se hace bien. Y yo creo que Uruguay tiene para los próximos años una agenda de desafíos enormes en la mejora de la calidad de los servicios públicos que le brinda a la población. Y eso tiene que ver en áreas, como te decía, o en cosas concretas, como en gestionar mejor en la salud para que los tiempos de espera para poder ser atendido por un especialista sean mucho menores. Tiene que ver con la educación, por eso nosotros vamos a impulsar fuertemente no solo la educación de la enseñanza primaria o en la enseñanza media o terciaria, sino que tiene que ver también con instaurar un sistema de cuidados que permita ir educando a nuestros niños de la primera infancia, que es donde se juega el partido de las oportunidades en la vida. Ir universalizando a lo largo del próximo periodo de gobierno lo que es la atención, el cuidado y la enseñanza a niños de 3 y de 2 años. Eso tiene que ver con servicios de calidad, tiene que ver con un sistema de cuidados, por ejemplo, que permita a las madres que tienen hijos pequeños que puedan salir al mercado laboral y desarrollarse profesionalmente. Pero tiene que ver con otros aspectos de la educación, por ejemplo, que colaboren a innovar y a generar en nuestro país el espíritu de superación permanente. Para decir algo, desde que se creó la ANI, en los gobiernos frente amplistas, estudiantes de buen nivel pueden acceder, por ejemplo, a una beca de estudios en el exterior. Bueno, yo quiero que esos fondos, esto es una aspiración personal, yo quiero que esos fondos se dupliquen o se tripliquen. Yo quiero más uruguayos que con esfuerzo, con sacrificio demuestren que son capaces y el Uruguay les dé la oportunidad de formarse en el exterior, en las mejores universidades del mundo, y que después vuelvan al Uruguay a volcar ese conocimiento. Eso tiene que ver con bienes y servicios públicos de calidad. Los servicios no solo son el barrido o la seguridad, tiene que ver con fomentar la innovación, fomentar el emprendedurismo, invertir en cultura, no solo en educación, en cultura, que es un concepto mucho más amplio, es decir, de todo lo que hace a una sociedad evolucionada, desarrollada. Pero reitero, estos son sueños mirando alto pero con los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque, Sonia, nosotros recibimos un país postrado. Reitero, 40% de pobreza y 2 de cada 3 niños nacían por debajo de la línea de la pobreza. Hoy podemos soñar con otro Uruguay porque nos pusimos de pie. Ahora, vinculado con esto, hay más trabajo, hay un récord histórico de personas con empleo, hay más salario, aumentó un 45.4 el salario real. Está el tema que tú marcabas, que es una clave muy fuerte vinculado a la niñez y a la salud. Pero en las encuestas, acabamos de conocer la de Cifra, el miércoles pasado se conoció la de Equipos. Escuchamos recién, tú lo escuchabas a Fernanda, el Partido Nacional sube
el Frente Amplio o no logra despegar o está bajando? ¿Qué explicación tenés tú para esto? Bueno, yo creo que estamos entrando ahora al momento más intenso de la campaña electoral, donde todos vamos a tener un rol mucho más fuerte, donde el Frente Amplio se va a abocar a explicar sus propuestas, a poner sus propuestas arriba de la mesa. Sonia, yo creo que tenemos el mejor candidato. Nosotros tenemos un candidato que fue intendente de Montevideo, fue presidente de la República, tuvo los más altos índices de popularidad, ha demostrado sus dotes de gobernante. Tenemos el mejor programa. No ofrecemos promesas, ofrecemos certezas, avala lo que prometemos, los 9 años de gestión, pero lo más importante no es lo que hicimos, son las credenciales que podemos exhibir y que nos permiten decir que nuestros sueños tienen los pies en la tierra. A mí me importa mucho, me entusiasma realmente todo lo que tenemos para hacer, te reitero, con ese Uruguay que juegue en el primer mundo, que un país de clase A. Los uruguayos tenemos todas las condiciones para poder tener un estadio de desarrollo como nunca antes conocimos. Esperamos poder explicar esto bien en estos próximos meses de campaña electoral que nos quedan. Yo creo que acá tenemos, Sonia, básicamente 2 proyectos de país que están en pugna y que por suerte los uruguayos vamos a elegir democráticamente por uno o por el otro. Vamos a elegir entre un proyecto de derecha que tiene una concepción de bienestar diferente a lo que es un proyecto de izquierda. Es un proyecto que, como los uruguayos lo vivimos y lo padecimos en algunos casos, fue para unas élites. En Uruguay hubo prosperidad bajo gobiernos de derecha, pero esa prosperidad fue apropiada por unos poquitos, no por todos. Y tenemos un proyecto de país de izquierda que pretende ser con, por y para la gente. Un proyecto de izquierda para la gente, donde podamos participar todos, donde la prosperidad nos llegue a todos. Y esos son los desafíos que tenemos por delante. Yo quiero seguir viviendo en Uruguay, donde, por ejemplo, tengamos un director de rentas cuya madre y su padre eran de orígenes muy humildes y gracias al esfuerzo y al sacrificio pudieron hacer que su hijo estudiara, se recibiera y pudiera hacer una carrera en la administración pública. Ese fue mi caso. Yo no me imagino cosas como esta ocurriendo en gobiernos de y para élites. Yo quiero un gobierno con la gente y para toda la gente. Y esos son mis sueños y creo que la decisión que tomé en estos días pasa por eso, por poner todo en la cancha para pelear por el Uruguay que quiero. Esa decisión que vos tomaste, y vuelvo a mi pregunta, con esos guarismos que se han presentado en trabajo, bueno, ¿qué explicación hay para que el Frente caiga en las encuestas y el Partido Nacional crezca? En ese sentido escuchamos recién a Fernando Andacht, ¿verdad? Pero una excelente intervención. Yo le decía fuera de cámaras que lo escucho con atención desde que era realmente pequeño, en sus columnas en El Espectador hace muchos años, antes de que se fuera a Brasil. Es un placer realmente escucharlo. Tú sabes que a propósito de lo que él, de las cosas que él señalaba, quedó una pregunta pendiente que te la formulo a ti, porque ¿qué explicación hay para esto, verdad? Entonces, vamos bien, al Uruguay no se detiene, aparentemente no alcanzó. Hablo de la campaña ahora, ¿verdad? ¿No será que el Frente Amplio tiene que pegar un volantazo como el del 94 con el asesoramiento de Pancho Barnaza para Sanguinetti, que fue además Pancho Barnaza asesor también de Mujica? ¿No será que tiene que pegar un volantazo esta campaña? Con franqueza, sí. Yo creo que los volantazos no pasan por campañas de marketing. Se merecen los uruguayos mucho más que eso. Nosotros tenemos una campaña publicitaria que viene implementándose según lo que teníamos pautado.
Tenemos una campaña que ahora terminó una etapa, en el día de ayer terminó la recorrida por diversos barrios de todos los departamentos del país. Ahora comienza otra etapa donde nos vamos a abocar fuertemente a desplegar nuestras propuestas programáticas. Nosotros le vamos a mostrar a la gente todo lo que queremos hacer. Tenemos credenciales que avalan que no prometemos por prometer. Tenemos muy bien estudiado lo que queremos hacer y tenemos un candidato que garantiza gestión de calidad para poder llevar adelante todo eso. Por lo tanto, será la ciudadanía quien, con madurez, Sonia, yo creo que después que despejemos un poco los humos del marketing y piense y razone y compare propuestas con propuestas, sin dudas va a sopesar lo que ha venido ocurriendo en nuestro país en la última década, pero sobre todo lo que tenemos por delante. Yo creo que ahí vamos a lograr convencer a los uruguayos. Ahora, vos integrás el comando de campaña de la fórmula del Frente Amplio y uno de los actos más claros es tu renuncia a la dirección de la DGI. Eso es un acto de compromiso, ¿verdad? Bueno, ¿qué están haciendo, Pablo, para revertir esta arremetida, empuje de la oposición? Bueno, primero que nada, nosotros, como te decía, estamos planificando y tratando de bajar a tierra las propuestas que teníamos de diseño de campaña para el próximo mes de septiembre, que va a ser un mes de mucha presencia del Frente Amplio en lo que tiene que ver con sus propuestas. No alcanza con decir que queremos un Uruguay más próspero, no alcanza con decir que queremos un país por la positiva. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué hay atrás? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué tiempo? ¿Con qué recursos? ¿De dónde va a venir el dinero? ¿Quién lo va a gestionar? ¿Qué indicadores le vamos a poner para medirle la gestión? Bueno, todo eso son las cosas que el Frente Amplio va a desplegar intensamente en este mes de septiembre. Créanme que estamos trabajando fuertemente y toda esta etapa se va a ver, pero no como consecuencia de una reacción frente a otras cosas que, ojo, hay que atenderlo. Esta es una campaña donde juegan diversos actores y acá nadie tiene la verdad revelada como para no cambiar nada, pero sí estaba planificado de antemano lo que íbamos a hacer en este mes y lo vamos a llevar adelante con mucho esfuerzo. Hay que poner, creo, y de esto estoy convencido, todo en la cancha. Es demasiado lo que está en juego como para no trabajar tan duramente. Si vos tuvieras que decirme 3 cosas que están en juego, 2 o 1, ¿qué es lo que está en juego? O decís demasiado lo que está en juego, ¿qué es lo que está en juego? Yo creo que lo que está en juego, Sonia, es un modelo, el modelo bajo el cual los uruguayos vamos a vivir durante los próximos 5 años. El pacto que vamos a tener los uruguayos durante los próximos 5 años. ¿Va a ser un gobierno para pocos o va a ser un gobierno con la gente y para la gente? La diferencia está ahí. ¿Para quién vamos a tener un gobierno? Si tenemos un gobierno para todos los uruguayos donde la prosperidad pueda llegar a todos, ese es el país en el cual yo quiero vivir. Yo no me sentiría contento si luego de este ciclo electoral yo no hubiera hecho todo lo que pudiera hacer, no hubiera metido todo lo que hay que meter, si ocurre que voy a vivir en un país donde mis hijos van a tener mejores oportunidades o peores que el panadero o que el mecánico o que el empresario. Yo quiero que todos tengan el mismo derecho a soñar. En definitiva, lo que está en juego es el derecho a soñar de los uruguayos con un futuro mejor. En ese sentido, la presentación, me imagino que vos conocés a la economista Susana Arbelich, ¿no? No la conozco personalmente, pero tengo las mejores referencias técnicas de ella. En ese sentido, hemos escuchado diferentes reacciones frente a la definición de su nombre en el equipo económico frentista. ¿Cómo se toma esta opción y cómo se toma su presentación hace 48 horas? A nosotros nos parece algo muy válido por parte de un partido político que diga quién entiende que tiene que estar al frente de una cartera tan importante como el Ministerio de Economía. Yo creo que también el hecho de que sea relevante para el Partido Nacional nombrar a esta técnica, exfuncionaria del Ministerio,
demuestra la amplitud y la forma de gobierno con la cual se llevó adelante la gestión económica en nuestro país. Nosotros no decimos que vamos a poner a los mejores, nosotros pusimos a los mejores y no le preguntamos a nadie de dónde venía y a quién votaba. Hicimos una gestión de calidad, hicimos una gestión poniendo por encima los intereses del país y eso está demostrado. Hoy es posible un acto de marketing con esto porque nosotros tuvimos una política de amplitud. Ahora bien, en términos generales, yo creo que una cosa es ser funcionario, como fue mi caso, y ser alguien que lleva adelante determinadas políticas establecidas, y otra cosa es dirigir la política económica. Como dice el término, no hablamos solo de economía o aspectos técnicos de la economía, sino de la economía política, de la política de la economía. Y para ello hay que tener virtudes técnicas, las cuales son necesarias pero no suficientes. También hay que tener virtudes políticas. Por el bien del país, ojalá que todos aquellos que son propuestos como ministros por las diferentes fuerzas políticas puedan tener esa combinación para poder llevar adelante la gestión de la mejor manera posible. A mí no me quedan dudas, Sonia, que el equipo económico del Frente Amplio es el mejor y acá me gusta pensar que lo mejor es ir a resultados. Basta ver los resultados de estos 9 años para ver que el Frente Amplio tiene el Dream Team de la economía uruguaya y además con un líder político de fuste al frente de ese Dream Team como es Danilo Astori. ¿Tendría sentido un debate entre Astori y Arbereche? Podría tenerlo. Nosotros en el Frente Amplio estamos dispuestos a debatir sobre economía o sobre otros temas. Sé que ha habido algunos intentos en estos días y que eso se estaba coordinando, finalmente no sé, pero nosotros tenemos la disposición a debatir. Por ejemplo, el ministro Vergara también expresó su disposición a debatir con, por ejemplo, la economista Arbereche. El contador Álvaro García manifestó su voluntad a debatir. En mi caso también, si eso aporta a la generación de ideas y que la ciudadanía pueda decidir mejor su voto, también estamos dispuestos a debatir sobre este u otros temas. Entendemos que eso puede ser bueno, sobre todo en materia económica, donde nosotros estamos muy seguros de lo que tenemos para ofrecer, como en otras áreas donde varios compañeros del Frente Amplio han propuesto debates y han obtenido negativas hasta el momento. Pablo, una última pregunta por esta noche. De pronto nos encontramos en un debate, de pronto en una nueva entrevista, si tú aceptas. Hay quienes dicen, finalmente, ¿qué puede pasar si se da un triunfo del Partido Nacional? ¿Qué se puede destruir o deshacer en 5 años? Yo creo que muchas cosas, Sonia. 5 años en la vida de la gente es un montón. Puede pasar de todo en 5 años. Se pueden desmontar los consejos de salarios, se pueden eliminar las transferencias a los más humildes, como lo han anunciado, por otra parte. Se puede, por ejemplo, ir en contra del plan Ceibal porque genera idiotas informáticos. Es mucho lo que tiene el Uruguay en juego, reitero, Sonia, pero sobre todo creo que lo que importa acá es el sesgo con el cual se mira la política, con la cual se pretende gobernar. El Uruguay puede perder, no en 5 años, en un plumazo, la capacidad de tener un país inclusivo y un país para todos, un país para la gente. Eso es lo que está en juego y eso es por lo cual vamos a luchar. Gracias por haber estado. Ha sido un placer. En instantes cerramos este programa. Les recuerdo al cerrar este programa la convocatoria de Antel en cuanto a que ha llegado la factura 0 kilómetros y que ahora Antel los premia por estar al día con sus facturas y ustedes pueden ganar uno de los 5 Chevrolet Spark 0 kilómetros que se van a sortear. ¿Conocen
la posibilidad de informarse más en antel.com.uy y recuerdan su claim Antel Avanzamos Juntos. Y les recuerdo, como siempre, al agradecerles haber compartido este programa, les recuerdo como siempre mi deseo de buenas noches y buena suerte.